carreteras. Las carreteras son unas obras, digamos, como muy sui generis en el tema ingenieril, o sea, dictan, digamos, muchas normas, porque es una obra transversal que atraviesa muchos espacios y muchas consideraciones, ¿entiendes? Entonces, es una obra, digamos, es un tipo de obra que maneja casi todo el tema de características para el diseño. Entonces, vamos a mirar acá. Este es un documento que incluso para que ustedes puedan ahondar en la información que les voy a mostrar, o sea, en que vamos a mirar en este corte, este les sirve de guía. Entonces, miren, aquí tenemos el INVIA, ya te dice qué criterios debes tú adoptar dependiendo de una determinada obra. Entonces el INVIA te dice, miren, si usted va a desarrollar una cuneta, periodo de retorno, 5 años. Ahora vamos a ver qué es eso. Quiero simplemente para que entendamos que hay un criterio. Ahora vamos a entender qué es eso. Una zanja de coronación. ¿Saben qué es una zanja de coronación? Las zanjas que se hacen sobre las laderas para que el agua no entre, digamos, a la ladera y no genere deslizamiento. Entonces se encausan allá arriba y se lanzan hacia los lados. Una estructura de caída. ¿Qué es? Entonces, a los lados, por donde va a bajar ese agua, se hacen estructuras de caída como especies de escalones para que vayan amortiguando la velocidad del agua. ¿Ya? Y entonces van a dar eso. 10 años. Una alcantarilla de 0.9 metros de diámetro, 10 años. Mayores de 0.9, 20 años. Puentes con luz menor a 10 metros, 25 años. Puentes con luz mayor o igual a 10 y menor a 50, 50 años. Puentes de luz mayor o igual a 50 metros, 100 años. Drenaje superficial, 2 años. Y de aquí en adelante, ya el criterio de ustedes como ingenieros para cualquier tipo de obra. Por ejemplo, si yo voy a hacer una represa o un embalse es un tema muy vulnerable. Es decir, yo no puedo permitir que cualquier lluviecita, cualquier precipitación pueda poner en riesgo mi obra. Entonces, eso significa que los periodos de retorno, cuando las obras son bien vulnerables, los periodos de retorno son mucho más altos. Mucho más altos. Entonces, para una represa se utilizan periodos de retorno hasta de 500 años, ¿ya? Para asegurarnos que lo que va a pasar no nos va a ocurrir dentro de la vida útil de esa embalse de esa represa. ¿Ya? Uno dirá, en 500 años ya el embalse del sí, por una destrucción natural. ¿Ya? Entonces, ahí es donde la vida útil de la obra se relaciona con este periodo de retorno. Pero ojo con lo que vamos a escuchar ahora, lo que significa el periodo de retorno. ¿En qué unidades estamos dándolo? En años. Entonces, ¿qué pareciera? Pareciese que uno va a decir, miren, yo voy a diseñar, dentro de todos estos datos, voy a escoger el dato que se repite a los 5 años. Ese pareciese que fuese nuestro pensamiento. Porque dice periodo de retorno, como dice tiempo en que vuelve. ¿Ya? Bueno, el periodo de retorno, a pesar de que está en años, no está directamente relacionado con una fecha o un tiempo en que el evento con el que vamos a diseñar, vuelva a ocurrir. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un evento de periodo de retorno de 5 años que pase hoy y mañana también puede volver a ocurrir. El periodo de retorno está relacionado con la frecuencia con que se da un determinado evento. Ojo con eso. El periodo de retorno está relacionado con la frecuencia con que se da un determinado evento. Y entonces vamos a poner atención aquí a lo que les voy a contar porque esto es vital.
voy a medir la probabilidad de que ocurra un evento. O sea, miren, yo tengo 96.725 eventos de lluvia. Bueno, identificar estos parámetros de ciclo hidrológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de estos 4 parámetros? ¿Cuál es el de interés? ¿Cuál es el que nos interesa relacionado con nuestra obra? La escorrentía. Porque esa es la que va a pasar por aquí por nuestra obra. Ese cúmulo, ese volumen de agua es el que va a pasar por aquí. Entonces, a nosotros nos interesa la escorrentía superficial. Entonces, fíjense, si yo quiero saber cuánto es la escorrentía superficial, aquí en este punto, pues yo la mido ahí, ¿cierto? La mido ahí, pongo unos equipos para medir la escorrentía, eso también lo vamos a ver más adelante, aquí en este sitio, y mido cuánto es el agua que pasa por ahí, no solo en el día de hoy, porque por ejemplo antes de ayer que hubo una precipitación fuera de lo normal, ¿ya? Esa precipitación no es la que nos representa en el cúmulo de todo el tiempo que estamos en invierno, pero fíjense que sí fue la precipitación que hizo más daño, o que hace más daño, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos saber cuánta es esa escorrentía. Pero necesitamos además saber cuál es esa que hace más daño, cuál es esa que impacta más. Entonces, yo lo que necesito es, si este es un sistema hídrico importante para, digamos, la región, tengan la seguridad que ahí en ese punto va a haber un punto de muestreo de ese caudal hecho por el Estado, por el gobierno. ¿Quién se encarga de medir eso? El IDEAN. ¿Ya? Entonces el IDEAN tiene una estación aquí, en ese punto, y nosotros entonces, ahora les voy a mostrar cómo, nos vamos ahí a la página del IDEAN y buscamos si existe información de caudales en ese sitio donde voy a desarrollar mi obra. Si yo lo voy a hacer, voy a medir, por ejemplo, ahí en el puente de San Juan Carona, en el Salguero, en el Salguero, ahí, yo les decía, ahí a mano derecha, cuando estábamos de aquí para allá, a mano derecha, usted ve una casetica, ahí pegadito al puente. Esa casetica es una estación meteorológica que mide caudales. Está midiendo caudales. Entonces, si yo me voy a IDEAN y llego, vean acá, cuéntenme, ustedes tienen datos de caudales en este punto. Y me dicen, sí, señor. Mire, que hay datos desde el año 1970 hasta la fecha. ¿Ya? Tenemos datos de todos los días del caudal que pasa por aquí. O sea, tenemos datos de 30, de 53 años. Todos los días por 365. ¿Cuánto nos da? 53 por 365. De caudal, que es lo que nos interesa, recuerden. Escorrentía, ¿ya? 19.345. ¿Cuánto? 19.345. 345. Tenemos 19.345 datos. ¿Cuál de esos datos es el que me sirve? Ahí viene la pregunta de rigor. El de mayor, ¿no? Más críticos. Los más críticos. Esa es una pregunta que vamos a resolver ahora. ¿Cómo es el criterio para saber cuál de estos 19.000 datos es el que me sirve a mí? ¿Ya? Bueno, contamos con suerte. Tenemos datos de caudales. Miren, normalmente cuando hay datos de caudales también hay datos de precipitación. Entonces ustedes se van, por ejemplo, a la cuenca del río Guatapurí. Como esa cuenca es importante para nosotros, porque esa cuenca es la que nos surte de agua potable, esa cuenca tiene cualquier cantidad de estaciones ahí. ¿Ya? Pero no siempre es así. Y ahí es donde está la dificultad. Entonces, llegamos aquí a este sitio y resulta que este sitio ni datos de caudal. Entonces buscamos aquí en la cuenca y resulta de que sí, tenemos una estación aquí, tenemos otra estación aquí, tenemos otra estación aquí, incluso tenemos una estación por aquí afuera y tenemos otra por acá. Bueno, no tenemos datos de caudal, pero tenemos datos de precipitación.
Entonces, cuando yo tengo los datos de caudal, yo me voy directamente a este análisis y escojo ahí el caudal de mi interés. Ahora, más tarde vamos a mirar, ahora más enseguida vamos a mirar cuál es ese caudal de interés. Si yo no tengo estos datos, entonces ¿qué me toca? Chequear este balance hídrico que está aquí para saber cuánto del agua que cae aquí en esta cuenca se convierte en escorrentía. O sea, yo tengo una medición aquí, vamos a ponerle número, en la estación 1, en la estación 2, en la estación 3, en la estación 4, tengo 5 estaciones que están haciendo mediciones, vamos a ponerle la misma fecha, desde 1970 hasta 2023. O sea que por cada estación tenemos 19.345 datos. ¿Y ahora cuántos datos tenemos? Por 5. ¿Cuántos nos da? ¿90 qué? 96.725. Ahora es peor la cosa. Ahora tenemos 96.000 datos. ¿Cuál de esos datos es el que nosotros debemos escoger para determinar nuestra precipitación y a partir de esa precipitación empezar a extraer los demás valores para que nos quede la escorrentía superficial solamente? Esa es la tarea a la que nos vamos a dedicar nosotros en este corte final, en este cierre final. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a terminar determinando con eso nuestro caudal de diésel. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, vamos al criterio. Vamos al criterio. Entonces, miren, ustedes como ingenieros, algunos que ya han estado, digamos, trabajando en el campo, o sea, en la historia, digamos, de la ingeniería civil, en su corta vida profesional o casi cuasi profesional, se habrán dado cuenta que las obras tienen algo que llaman periodos de retorno. Es decir, una obra se diseña para un determinado periodo de retorno. ¿Ya? Entonces, ingeniero, ese periodo de retorno hace referencia a la vida útil que tiene el no necesariamente. Este periodo de retorno es el periodo con que tú vas a diseñar la obra, con el que vas a diseñar la obra, no tiene nada que ver con la vida útil. Ahora, si hay una relación entre la vida útil y el periodo de retorno, es decir, si yo tengo un periodo de retorno corto, pues yo no voy a hacer una obra con vida útil mayor que su periodo de retorno. O sea, ¿entiendes? Porque voy a tener una obra sobrediseñada, ¿entiendes? Para unas condiciones que de pronto nunca vayan a suceder. Entonces, ahora vamos a mirar precisamente eso. Entonces, miren, si yo a este evento voy a señalar como XI, o vamos a ponerle otro nombre, como PI, P sub N, la probabilidad de que ocurra un evento menor que este. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un evento menor que este? El tiempo de... No sabemos, porque ese tiene puede estar por aquí, puede estar, o sea, puede estar en cualquier lado. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Los eventos que se sucedan mayores que él. ¿Por qué? Porque esos sí son los que nos van a hacer daño. Porque si yo diseño con este y me sucede uno más grande, ese sí va a impactar la obra. ¿Cuánto vale este pedazo? 1 menos X. Perfecto. ¿Todos captamos esa parte? 1, porque todo esto aquí vale 1 y este pedacito de X este vale 1 menos X.
En términos de probabilidad de ocurrencia, ¿ok? De probabilidad de ocurrencia. Pero ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de que existan eventos iguales o que excedan el valor. Eventos iguales que excedan el valor. Ahora bien, probabilidad de que haya eventos mayores que X, mayores o iguales. ¿Ya? Ese es este pedazo que está aquí. Ahora viene una parte. 1 sobre esa probabilidad de eventos mayores o iguales lo vamos a denominar periodo de retorno. Es el inverso de la probabilidad de que ocurran eventos iguales o mayores. Ese es el periodo de retorno. Entonces, fíjense, aquí nosotros estábamos hablando de 5 años, de 10 años y eso, ¿ya? Pero en realidad, esto no está hablando del tiempo en que vuelve a repetirse un evento. Es la frecuencia con que se repite en un determinado espacio de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dicen, señor, ¿usted qué es lo que va a hacer? Ah, una cuneta. Yo tengo que buscar el evento de probabilidad de periodo de retorno igual a 5. De probabilidad de periodo de retorno igual a 5. O sea que yo tengo que igual, si yo quiero saber cuál es esa frecuencia con que se repite, entonces esa frecuencia va a ser igual, esa probabilidad de X mayor o igual va a ser igual a 1 sobre 5. A 1 sobre 5. Entonces ya yo me voy aquí a los datos, y tengo los 96.000 datos. Yo hago un gráfico de frecuencias. ¿Ya? Hago un gráfico de frecuencias y miro, bueno, cuál es la de frecuencia 1 sobre 5. Aquí, me vengo aquí. Y entonces estoy viendo, ¿qué fue lo que yo dije que era X sub m o X máximo? ¿Qué dije? ¿Qué era? La probabilidad Evento menor. Eventos, o sea, magnitud de eventos. Magnitud de eventos. Entonces, fíjense, el periodo de retorno está relacionado con la frecuencia con que se repite una determinada magnitud. Determinada magnitud. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿usted cuál cree que va a ser la magnitud en términos de si tengo una cuneta, cómo va a ser la magnitud más grande o más pequeña en la cuneta con un puente de luz mayor igual a 50 metros? La magnitud. El puente de mayor luz. ¿Qué va a pasar ahí? La magnitud es que mayor o menor. Debería ser mayor, ¿no? Porque la obra es más vulnerable, ¿no? Bueno, no estamos hablando de la obra, sino del evento como tal. Mayor. Miren una cosa. ¿Cuántas veces, digamos aquí, así cortico, en el mes, llovió como antes de ayer? ¿Cuántas veces habrá llovido? No, en el mes. En este mes. Así como antes de ayer. Diría que una sola vez. Pero las lluviecitas que caen constantemente, las que llueve de pronto caen en el día, esas se repiten en el mes muchas veces. Entonces, miren, frecuencias altas, magnitudes bajas. ¿Ya? Frecuencias altas, magnitudes bajas. Frecuencias bajas, magnitudes altas. ¿Ya? Magnitud. ¿Ya? O sea que cuando tenga un aguacero fuerte, puede que tenga a durar menos tiempo que... No es el tiempo de... No, es Cada una cuánto se pregunta. Es una pregunta no. que le estoy haciendo. Porque... No, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. O que no es el tiempo en que dura el evento, sino en el tiempo en que Se repite. se repite. Cada cuánto. Se repite. ¿Por qué es que nos interesa eso? Porque yo tengo que saber miren lo que ustedes vieron las imágenes del canal Panamá, claro que ese canal Panamá uno estornuda y se llena, ¿ya? Pero miren las imágenes, o sea, ¿qué pasa ahí? Esa obra no está diseñada para unos eventos de Magnitudes altas. de una frecuencia un poco mayor. Miren, les voy a comentar algo. Digamos que digamos, canal, puede uno asumirlo como algunas alcantarillas, ¿ya? ¿Me entienden? 10 años, 20 años. A mí me parece, por ejemplo, que ese canal debía haberse hecho, digamos, para periodos de retorno de 20 años. Yo creo que se diseñó como para periodos de retorno de 8 años, por ahí. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Qué pasa con una cuneta? Dice 5 años. ¿Por qué 50 años? De la estación 1. Aquí tenemos el del periodo de retorno de 50 años de la estación 2. Aquí el periodo de retorno de 50 años de la estación 4. Periodo de retorno de 50 años de la estación 3. Y periodo de retorno de 50 años de la estación 5. ¿Cuál de esos 5 cojo? El que tenga más años. ¿Ah? O todo. ¿Cuál de esos 5 cojo? El que tenga mayor. Que sea mayor. Más Menor. No puedo trabajar con todo porque ¿cómo diseño yo con todo? Por eso, porque hay lo que está por fuera. Sí, pero si aquí cae, miren, resulta que está lloviendo aquí y no cae por allá por el obelisco, no llueve. O sea que la estación de aquí está diciendo aquí está lloviendo, pero la del obelisco, la de allá del aeropuerto, allá dice aquí no está lloviendo. Pero estamos en la misma cuenca. Obelisco, aeropuerto. ¿Ya? Esta es la de ahí donde quedaba donde la fábrica está leche en polvo, porque también hay una. Sí, ahí hay una estación también. Entonces, esta es la aquí. Por ahí llovió, pero no llovió tan fuerte como por aquí. ¿Entiendes? Entonces, en cada una de estas expresiones fisiográficas diferentes, lo más probable es que lluevan, estos valores sean diferentes. Pero cuando las cuencas son pequeñas, es decir, una lluvia cae igual casi en todo el área. Entonces, este valor es igual, igual no parecidos, son parecidos. Si yo a ustedes les digo que en este corte vamos a hacer varios talleres, porque es verdad, vamos a hacer no solo uno, sino 2 o 3 talleres, y el parcial. O sea, que tenemos aproximadamente unas 4 notas. Como siempre, taller 1, taller 2, taller 3, parcial. Como siempre, si las notas son iguales, 3, 3 con 1, 3 con 2 y 3 con 3. ¿Ya? 3 o menos. Y 3. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, miren muchachos, el parcial vale el 40%, perdón, el 30%, y estas valen 3.33, 3.33, 3.33. Y ustedes se van a decir, no, eso es parcial, no, eso no, ya. Pero si yo les digo a ustedes que todas estas notas valen igual, o sea, todos tienen el mismo porcentaje, les da lo mismo, porque el promedio en realidad, ¿cuánto les va a quedar? 3. O sea, no tiene sentido, digamos. Pero ¿qué tal que en el parcial nos haya ido 1, 5, 4, 3, 5 y 4? Y yo les digo que el parcial vale el 20%. Sí, eso mejor dicho, me pegan los ojos así. No. ¿Por qué no pone ese 20%? ¿Por qué no lo pone aquí en el taller 3 o en el taller 1? ¿Ya? Porque
cada cual, digamos, va acomodándose ahí. Entonces, ¿qué pasa con estos datos de acá? Que cada dato de eso tiene una ponderación. Es decir, cada dato impacta más sobre el terreno que otros. Entonces, miren, los datos que están por fuera, obviamente impactan menos que los que están por dentro. Y los que están por dentro, hay unos que impactarán más que otros en términos del área. Por ejemplo, suponiendo por ejemplo vamos a ver, digamos que esta estación, digamos así, así. Digamos que esta estación sobre esta área, esta estación sobre esta. Vamos a quitarle aquí para que se vea menos, se vea más. Esta estación sobre esta estación sobre esta, y esta estación sobre esta, y esta sobre esta. ¿Cuál estación está impactando más ahí sobre la zona? La 2. O sea, esa es la que la nota vale el 20%. Ya. ¿Ya? Porque ya tiene que igual haya que igual impactaría más porque está en la parte superior de la. No. Es en términos de área. De área. Es decir, fíjense aquí yo busco un criterio para ponerle los porcentajes. Este taller era sencillo, este taller es un poco más complicado, este taller, digamos, tiene intermedio y el parcial es supremamente importante. Entonces, fíjense que yo estoy dando una ponderación de acuerdo a las características de estas notas. Entonces, digo, como el parcial es supremamente importante, tiene que llevar más. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí para determinar? Miren, un solo valor de precipitación para que me dé ese caudal de escorrentía. Uno solo. ¿Ya? Entonces yo debo hacer unas consideraciones y ese va a ser su primer taller. ¿Cuál es el taller? Vamos a indagar sobre los métodos, si los valores, o sea, si esta cuenca es muy grande, lo más probable es que muchas veces llueva por aquí y no llueva por allá. O llovió mucho por acá y por acá solo cayeron gotitas. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, solamente si estas cuencas son muy pequeñas, una lluvia es capaz de arroparla toda. Y entonces vamos a tener valores muy similares en cada una de las estaciones. Entonces, si tenemos valores muy similares, nosotros simplemente lo que hacemos es una precipitación promedio, o sea, P1 más P2 más P3 más P4 más P5 y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 5. ¿Ya? Profe, ¿cuándo uno considera que la cuenca es pequeña o es grande? No tanto cuando es pequeño o grande, sino cuando ustedes hallen estos valores, ustedes se van a dar cuenta que estos valores son muy similares. Entonces, si son muy similares, puedo inferir de que o sea, me está abarcando esa área y por lo ende puede ser que la cuenca sea pequeña, puede ser que la cuenca sea pequeña, también puede ser que la cuenca no tenga muchas condiciones, digamos, en términos de orografía, de topografía diferentes, sea una cuenca, digamos, muy plana, o sea una cuenca totalmente montañosa. Eso también hace que la climatología sea muy similar, ¿ya? Pero aquí, digamos que si los valores nos dan muy similares, yo lo que puedo decir es que la precipitación promedio la puedo hacer con un simple método aritmético, ¿ya? Ah, bueno, pero si son diferentes, ¿qué hago? Yo tengo que aplicar otros métodos. Porque, exactamente, entonces, ¿cuál es la ponderación que nosotros? Fíjense que yo les explicaba que yo, por ejemplo, para ponderar a ustedes la nota, yo daba un criterio. ¿Cuál era el criterio? La importancia, por ejemplo, de los talleres o la importancia del parcial. Entonces, dependiendo de esa importancia, le colocábamos un poquito más de valor. Entonces, ¿cuál es el valor aquí o el criterio? El área en que impacta cada estación. Y entonces, ¿cuáles son los métodos que definen esas áreas? Pues ya teníamos el de las isoyetas, el método de los polígonos de pieza. Que eso es lo que vamos a hacer en el taller. Ahora bien, vamos a mirar un poco cómo vamos a sacar estos valores
a través de un ejemplo. Entonces, yo que les voy a dar a ustedes en el taller, les voy a dar los valores de las 5 estaciones. O sea, la serie de datos de las 5 estaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes con esa serie de datos van a determinar el valor máximo anual. El valor máximo anual en cada estación por año. Es decir, yo en la estación 1 tengo 25 años, tengo 25 datos con los valores máximos anuales. ¿Ya? Entonces, con esos valores máximos anuales, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí, yo tengo 28 datos. ¿Ya? Entonces, vamos a apuntarlos aquí. 28 datos. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tengo 28 años de la serie y cada dato de estos es el valor máximo anual de ese año. No me importa si fue en julio, si fue en marzo, si fue en diciembre, no me interesa cuándo, me interesa es esa magnitud. ¿Ya? ¿Cuánto cayó ese valor máximo? Entonces, yo les decía, en la clase pasada veíamos que nosotros íbamos a tener aquí, en este punto, el valor de precipitación mínimo y acá íbamos a tener el valor de precipitación máximo. Que este valor de precipitación, la probabilidad de que ocurran eventos, lo que necesito es organizarlos de menor a mayor. Y aquí están organizados de menor a mayor. ¿Ya? En esta columna. ¿Ya? De menor a mayor. Ahí están todos los datos. ¿Ya? Yo le dije a Excel, yo lo cogí y le dije a Excel, mira, dame por favor, organícenlos de menor a mayor. Ahí lo puse. Luego, les doy una numeración, o sea, este es el 1, el 2, el 3, o sea, cada uno de los datos hasta el dato 28, que son los 28 años. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la probabilidad de que existan valores menores que el mayor, que es este, es 1. Ya habíamos dicho que no necesariamente podía suceder eso. O sea, ese es un caso muy, digamos, extremo. ¿Cómo hallamos este valor? Simplemente es el número de datos, perdón, el número del orden dividido el número de datos. ¿El número del orden cuál es? Este es el orden 28. ¿Cuántos datos hay? 28. 28 entre 28, 1. Y lo mismo hacemos para acá. En este caso, este valor. ¿Cuál es el número de orden? 1. ¿Dividido cuántos datos? Nos da 0.35. O sea, para este caso no tenemos problema, porque nos dice que hay una probabilidad baja de que se dé un dato menor que él, pero es una probabilidad baja. Pero cuando nos venimos acá, nos está diciendo que la probabilidad es total. Eso quiere decir que no se va a presentar un dato mayor que ella, pero eso no es real. Eso no es real porque es posible que se presente un dato mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de dividirlo entre 28, lo vamos a dividir entre 28 más 1. ¿Ya? Y entonces fíjense que aquí sí nos da una probabilidad. Bueno, todos lo vamos a dividir entre 28 más 1. Todos. Y entonces fíjense que y ahora sí nos da una probabilidad cercana a 1. O sea, la probabilidad de que ocurran valores menores que este es cercana a 1. Ya con eso nos estamos evitando la situación irreal de que no va a haber valores mayores que este. No. Puede existir un valor mayor, porque miren que la probabilidad no es total. No es total. ¿Ya? Entonces,
lo que hacemos es esto, ¿ya? Ahora bien, este valor que está aquí, que es la probabilidad actual, es fx. Recuerden que fx es esta probabilidad. ¿Ya? Para el dato P sub n, este es fx. Pero nosotros no trabajamos con esa probabilidad. ¿Con cuál trabajamos nosotros? No, máximo no. Con 1 menos fx. Con 1 menos fx. Porque esta es la probabilidad que nos hace daño. Esta de aquí para allá no nos hace daño, porque mi obra está hecha para eso. Esta es la que nos hace daño. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos aquí el valor de fx. Pues el valor de f de fx menos 1. Ahora sí. El valor de fx menos 6 tampoco. 1 menos fx. Este es el valor de 1 menos fx. ¿Ya? O sea, simplemente a esto le resto 1 menos de 2. O sea, y aquí voy a tener 1 menos fx. Y el periodo de retorno aquí es igual. Para probabilidad de frecuencia que se realice, se repite un determinado evento. No. Periodo de retorno aquí es igual. Periodo de retorno. También se representa en años, frecuencia con la que se da un determinado evento en un espacio de tiempo. 1 sobre la probabilidad. El inverso de la probabilidad que se supere un dato. El inverso de la probabilidad de que se supere una magnitud. O sea, el inverso de la probabilidad de que se supere esta magnitud. O sea, periodo de retorno es igual a 1 sobre 1 menos f de x. Ese es el periodo de retorno. Entonces, yo lo que hago es calcular mi periodo de retorno. ¿Ya? Y hago para este, mira, 1 sobre E2. 1 sobre E2. Y aquí tengo los periodos de retorno de todos mis datos. Miren, estos de aquí son periodos de retorno de 1 año. Estos hasta aquí de 2 años. Estos hasta aquí de 3. Estos de 4, de 5, de 6, de 7, de 10, de 15, de 29 años. Pero muchachos, esos son los periodos de retorno de mis datos. Pero resulta y pasa de que si yo grafico esta función, mirenla aquí de este lado tengo la probabilidad y aquí tengo la magnitud, ¿ya? La probabilidad y la magnitud. Miren, f de x contra la magnitud. Si ustedes se dan cuenta de eso, esto no es una recta, esto es una curva, miren. ¿Ya? Es una curva. Entonces, resulta y pasa que yo tengo todos mis periodos de retorno aquí, pero me dicen que yo debo trabajar con un periodo de retorno de, vamos a poner un número de los que no hay ahí para que sea de 18 años. Entonces yo me vengo aquí a mis datos para buscar cuál es el de 18 años y no, tengo 10, tengo 15 y después tengo 29. Dice, profe, haga una regla de 3 entre estos que son de 15 y de 29 para ver cuál es el de 18. ¿Ya? Eso podría ser un valor ahí aproximado, bien. ¿Ya? Pero entre 15 y 29, o sea, entre estos datos de aquí, tú no sabes cómo se va a comportar la curva, ya. Subió, bajó, o sea, aquí, digamos que puede ser muy fácil poder decir, no, está aquí, por aquí va. ¿Ya? Pero entonces, podríamos entrar en un espacio de inseguridad o de precisión y humildad. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, y era lo que yo les decía en la clase pasada, es que esta curva que está aquí, varios, definieron cómo se comportaba esa curva y armaron una fórmula para mostrar cómo es esta curva. ¿Ya?
¿Por qué? Porque yo le puse 18 años, y 18 años, bueno, como les dije, está aquí entre estos dos, ¿ya? Y con una regla de 3 uno podría sacar ese valor ahí. Pero ¿qué tal que la obra nuestra nos esté pidiendo un periodo de retorno de 50 años? Esto aquí llegó hasta 29. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar nuestro periodo de retorno de 50 años? ¿Ya? Nos toca proyectar, pero ¿cómo proyectamos? ¿Qué decimos? ¿Que esto va para arriba? ¿Que esto se trató? ¿Que esto sigue? No sabemos. ¿Cómo lo sabemos? A través de las fórmulas. ¿Ya? Porque esta fórmula no solo nos dice en el rango en el que está, sino que nos dice también hacia un valor extra de los rangos, un valor por fuera de los rangos. Entonces, ¿qué fórmulas son las que nosotros conocemos? Bueno, yo les había dicho que la más conocida de todas ellas es esta que está aquí, que es la de Gumbel. La de Gumbel, ¿ya? Entonces, la de Gumbel, igual que cuando yo les presentaba, yo les decía y igual a mx más b para representar una recta. ¿Cuáles eran los elementos que nos definían esa recta? ¿Cuáles eran? M y B. Esos elementos que son la pendiente y el intercepto nos dicen a nosotros por dónde va a pasar la recta y qué pendiente tiene. O sea, eso es lo que nos da la característica de la curva. Acá en este caso también tenemos dos elementos que nos determinan eso. ¿Cuáles son? ¿Ah? U y alfa. Y U. No, U y alfa. Mu y alfa. Mu y alfa. F de X y X son, esta es la Y y esta es la X. El F de X es como si fuese la Y y este es como la X. ¿Ya? Entonces, aquí esta ecuación también nos permite ajustar nuestros puntos. Y entonces, si yo le coloco aquí, si yo coloco aquí el valor de 105, la probabilidad que me va a dar aquí es 0.03444, perdón, nos va a dar 0.965551. Aquí, si coloco aquí 105, la probabilidad, o sea, el f de x que nos va a dar va a ser este valor. ¿Ya? Nos piden hallar la probabilidad, perdón, el evento, o sea, la magnitud, para un periodo de retorno de 50 años. ¿Cómo entro yo aquí con ese periodo de retorno? 50 años. Miren aquí. Entonces, yo digo, 50 años es igual a 1 menos sobre 1 menos f de x. Vamos a despejar f de x. Y esto nos va a dar 1 menos f de x nos va a dar 1 sobre 50. O sea que 1 menos 1 sobre 50 es igual a f de x. ¿Cuánto da 1 menos 1 sobre 50? ¿Cero punto? Es consecuente, porque fíjense que el de 105 ya está en el punto 96. El de 50 tiene que ser un valor muchísimo más alto. ¿Ya? Pues bien, ¿qué valor tenemos aquí ya entonces? F de X. Entonces fíjense, ya yo aquí le coloco a la fórmula aquí f de x, o sea, punto, lo que nos dio 98, igual a e menos e sobre y despejo x. ¿Cuánto vale u? ¿Cuánto vale alfa? Entonces ya vamos a ver cuánto vale u. Mu 59.8. Vamos a mirar primero cuánto vale alfa. Alfa es igual a raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6, dividido
pi por desviación estándar, por la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de ver cuán lejos están los datos del centro del promedio. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Entonces, yo tengo mis datos así. La desviación estándar es lo que me dice, si yo, este punto, ¿cuál es la desviación estándar de esta línea? ¿Cuánto se alejan los datos de ese punto? Si la desviación estándar es muy grande, eso quiere decir que mis datos están así. Así. Si es bien pequeñita, eso quiere decir que mis datos están así. Cercanos al promedio, cercanos a la. ¿Ya? Esa es la desviación estándar. Ah, que cómo se calcula, eso le hizo uno al Excel ahí, mire, calcula una desviación estándar de todos estos datos. Ahí no la da. ¿Y el pro? ¿Cómo? Y manual. Listo. Y manual también, Calculadora. eso es fácil. Y mu es igual a el promedio. ¿Qué es el promedio? El promedio de todos los datos. El promedio de todos los datos. ¿Ah? De todos ellos. Sí, de todos ellos. De todas las personas. Nada más el promedio. Sí, el promedio menos 0.5772 por algo. ¿Cómo? La M es. No, mu. Mu. Ah, ok, parece. Esta es la N. Ya. Mu es promedio menos 0.5772 por algo. Y con eso ya tenemos nosotros nuestra información. Entonces, ¿qué es el taller? El taller es que yo les voy a dar para las 5 estaciones los datos referentes a no sé cuántos, 20, 25 años para cada estación. De cada estación, ustedes deben hallar el valor de la precipitación del periodo de retorno asignado. Es decir, yo al grupo 1 le dije, mire, periodo de retorno 30 años. Periodo de retorno de 50 años, periodo de retorno de otros 100 años. Cada grupo con los mismos datos debe obtener periodos de retorno diferentes. Y después que hallemos los periodos de retorno diferentes, aplicamos los tres métodos para la precipitación promedio. ¿Ya? Entonces, promedio este, isoyenas, que esto es lo que deben ustedes investigar, y el de los métodos de piso. ¿Ya? Este 0.577, ¿de dónde lo sacó? No. Es fórmula. Sí, es Fórmula de la constituida. sí, de la fórmula. ¿Ya? Ese es un 2, ¿verdad? ¿Ah? Ese es un 2. 0.572 por alto. Ah, por algo. Miren, hay muchos softwares que nos permiten hacer esto. Uno de ellos es este que se llama Hidroestra. Aquí donde dice distribuciones, miren, tenemos normal de 2 parámetros. Los parámetros son estos. Por ejemplo, este es de 2 parámetros, mu y alfa, porque tiene 2 nomás. Si son de 3 parámetros, estos parámetros lo que hacen es que ajustan mejor la curva. Log normal de 3 parámetros, gamma de 2 parámetros, gamma de 3 parámetros, log Pearson 3, Gumbel y log Gumbel. ¿Ya? Miren, ahí tenemos 3, 6, 7, 8. Les cuento que hay más. Pero estos, digamos, son los que más se usan. ¿Cómo sería el criterio de establecer? Cada uno de esos señores tuvo sus criterios para definir cuál es cuál es la que mejor se ajusta. ¿Cómo hacemos nosotros? Como el computador, eso no gasta, no nos cuesta, digamos así, en dinero. Yo le digo que los haga todos. Que los haga todos y ya yo después reviso cuál es la que mejor se ajusta. No es, digamos, parte intrínseca de este curso. Yo les estoy dando, digamos, como una guía. Si alguno de ustedes se dedica a esto, se va a dar cuenta que hay formas de saber cuál es la que más se ajusta, o sea, cuál es la que tiene menos error con los datos. ¿Ya? Entonces,
digamos, todos esos son procesos matemáticos, que incluso no los hace uno manual. Lo vamos a hacer manual aquí para que ustedes entiendan y vean cómo es que se ejecuta y cómo se hace. Pero ya todo eso lo hace el software. Entonces yo, por ejemplo, aquí le digo distribuciones, le digo Gumbel. Y aquí está la información. ¿Qué hago yo? Simplemente me vengo aquí, copio los datos, no sé si quisieron copiar, entonces le vamos a decir aquí, ¿por qué no copió? Bueno, ahora le decimos aquí, buscamos. Ahora, aquí, bueno, aquí dice caudal, pero en realidad uno puede utilizarlo. En realidad, lo que quisiera uno es obtener el caudal ideal, pero uno puede utilizarlo con precipitación, con cualquier magnitud que nosotros estemos intentando. Puede ser incluso temperatura, incluso evapotranspiración, cualquier magnitud de las que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Y que tengamos unos datos en la serie. Entonces, en este caso, vamos a hablar de precipitación y vamos a ver, por ejemplo, si yo le doy a él que la precipitación es la mayor, que es 105, ¿ya? Yo le digo, mire, 105, y le digo, calcule cuál es el periodo de retorno. Entonces, miren, aquí dice caudal y me da ¿cómo es? La frecuencia de que sucedan elementos menores. Y aquí, si le doy el periodo de retorno, pues me da la frecuencia. Si le doy el caudal, me va a dar cuáles son los caudales menores, ya. Y si le doy la presión, me da los caudales mayores. Entonces, perdón, este no fue, es que ahí le di el caudal. Entonces, aquí él me va a determinar cuál es el periodo de retorno, ¿ya? Si yo le estoy dando en este caso la precipitación, él me da el periodo de retorno. ¿Cuánto dio? 32.9. ¿Cuál es el periodo de retorno que nos daba ya? 29. Es decir, o sea, tiene ahí unos 3 años de periodo de retorno. Digamos que en términos del trabajo ingenieril, pónganlo como factor de seguridad, ¿ya? Okay. Pónganlo como factor de seguridad. Estamos trabajando en un periodo de retorno un poquito más grande. Si estamos trabajando con un periodo de retorno un poquito más grande, eso implica que la magnitud también sea un poquito mayor, ¿ya? Que la magnitud sea mayor.
Ah, pero nos dicen que el periodo de retorno con que debemos trabajar es de 50 años. Entonces, colocamos los 50 años y hallamos el caudal. Entonces, ahí tenemos el caudal de nuestros 50 años, 110.5. ¿Ya? Bien. El trabajo que ustedes van a hacer, ustedes lo deben hacer de forma manual. O sea, todos los pasos que ustedes están haciendo de cálculo y todo eso deben quedar plasmados en el documento. Estos software que están aquí les van a servir a ustedes para saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Pero ustedes deben hacer los pasos. Aquí ustedes no están viendo qué pasos hizo él para ella. ¿Ya? Pero ustedes sí lo van a hacer para saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, esto lo pueden descargar de la web, así de forma fácil, o sea, gratis, digamos. Ustedes van a trabajar con los perímetros. No voy a dar los perímetros donde ustedes deben hallar los valores de precipitación para cada una de las estaciones y después aplicar la fórmula. ¿Listo? ¿Entendido esto todo hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Ese caudal de 110.50 fue el mismo que dio de 109 y pico, o sea que se aproxima un año más, por decirlo así. ¿Este caudal qué? Es el de 50 años de periodo de retorno. Recuerden que